Hola de nuevo. En nuestra primera publicación exploramos sobre cómo identificar cuando nuestro hijo es víctima de bullying y muchos padres me plantearon que habláramos de la otra cara de la moneda, saber si nuestro hijo es un intimidador o un acosador. Los dos fenómenos afectan significativamente el desarrollo cognitivo, emocional y afectivo de nuestros hijos y en la mayoría de los casos el victimario no recibe ayuda y se desestima su situación. Somos los padres los responsables de detectar estas señales, intervenirlas y prevenir futuros comportamientos antisociales en la vida adulta. En ocasiones no es tan fácil detectarlos porque manejan una fachada y un funcionamiento diametralmente opuesto al que deberíamos encontrar. Pueden ser los más reconocidos por sus compañeros o por el contrario, ser aquellos que no encajan y que en su afán de pertenecer buscan llamar la atención acosando o intimidando. Por eso he diseñado este acrónimo, para que se les facilite recordar las señales. En la medida que se tengan más elementos o caracteres de nuestro listado, nos acercamos a un comportamiento antisocial que, de no ser intervenido, puede generar un mal pronóstico. F. Falta de empatía. Nuestro hijo no sabe ponerse en los zapatos de otros, le cuesta ser solidario, altruista o compasivo con las otras personas. Ignora los derechos y los sentimientos de los demás. Privilegia sus necesidades por encima de los otros y mantiene un estilo cognitivo egocéntrico. Habla de los demás en forma ofensiva y humillante. A. Ausencia de introspección o insight. Tiene dificultades para reconocer sus errores cuando se le hacen señalamientos, culpa a otros de lo sucedido y no siente remordimiento o culpa por sus acciones, omisiones y actuaciones. No acepta la responsabilidad de sus actos y le cuesta mucho trabajo pedir disculpas o reparar a los otros y subsanar sus acciones. C. Conductas y comportamientos agresivos. Comienza a involucrarse en peleas físicas y o verbales, es contestatario, oposicional, desafiante, reactivo, voluntarioso. Comienza a ser llevado con las autoridades escolares con frecuencia. Incluso estos comportamientos los tiene con figuras de autoridad con las que tradicionalmente mostraba un patrón de conducta diferente. Le cuesta adaptarse a las reglas. H. Historia de antecedentes previos. En un alto porcentaje hay historia de haber sido víctima, tener antecedentes de dinámica familiar disfuncional, pautas de crianza ineficaces o modelos de aprendizaje social inadecuados, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, padres ausentes con acompañamiento deficitario, ambientes familiares con tendencia a utilizar palabras inadecuadas y utilizar sarcasmos e ironías para referirse a los demás. A. Autoestima baja. Contrario a la idea de creer que los victimarios o intimidadores tienen muy buena autoestima, sucede todo lo contrario, porque se saben vulnerables, agreden para evitar ser agredidos y quieren distraer la atención de sus propias falencias o posibles equivocaciones. D. Deficientes relaciones con tendencia a interacciones excluyentes que estigmatizan. Presentan frecuentemente violación constante de los derechos de los demás mediante manipulación, mentiras, intimidación y falta de honestidad. Y por último, A. Arrogancia y aires de superioridad. Digo yo, alas de ángel con fachada bien administrada. En el perfilamiento suelen ser líderes, movilizan al grupo y tienen poder de convocatoria. Por su comportamiento tienden a llamar la atención y desean ser reconocidos. Si usted identificó una de las 7 señales en su hijo, busque cambiar, modificar y diseñar estrategias para transformar el factor o los factores encontrados. Es primordial como padres constituirnos en ejemplo, decirles a nuestros hijos que la intimidación a otros no es reconocida socialmente y puede acarrearle problemas disciplinarios, comportamentales e incluso legales. Ayudarlo a reconocer el impacto que la intimidación produce y que una intervención a tiempo, apoyada por profesionales expertos en el tema, puede cambiar su crecimiento y proceso de desarrollo. No olviden suscribirse a nuestro canal, escribirnos a nuestra cuenta de Facebook y sugerirnos nuevos temas para desarrollar. Estamos a la expectativa y dispuestos a seguir sacando material de su interés, útil y provechoso. Un abrazo y hasta pronto.